Buenos días, jóvenes. Maestra, ¿cómo está? Le mando un abrazo muy afectuoso, como siempre. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, qué gusto verla. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo estamos, Fer? Buenos días. Fernando, buenos días. Buenos días. ¿Qué hacemos? Esperamos pedirles a los compañeros que vayan abriendo sus cámaras y apaguen sus micrófonos, ¿no? Sí, maestro, muchas gracias. ¿Y cuántos tienes conectados ya? Claro, no, empezamos, si usted está magistrado, porque tenemos 140 y tantas personas ya conectadas. Bueno. Entonces, pues muy buenos días a todos, muchas gracias por su puntualidad. Maestro, bienvenido de nuevo. Gracias. Y a petición del magistrado Mercado, los que tengan cámara, por favor que la abran para que él vea rostros y no se sienta solitario y vacío. Así es. Entonces, abran sus cámaras y apaguen sus micrófonos como cada vez, para que no haya interferencia ni ruido. Y pues, maestro, cuando usted guste, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo espero verles pronto. Jerónides, qué gusto saludarte. Un abrazo muy afectuoso a tu familia y felicidades por ese niño que viene, ¿eh? Perdón, compañeros, es un viejo amigo y de una muy querida amiga y alumna de hace muchos años de la maestría en la Universidad Autónoma de Yucatán. Perdón. Por favor, un abrazo. Buenos días, compañeros, a todos. De veras, con todo mi afecto, un abrazo. Los que me conocen saben que yo tengo un especial cariño por Yucatán. Es una tierra en la que he estado visitando desde hace más de 10 años, siempre en actividades académicas, y siempre he sido recibido con los brazos abiertos, y soy un enamorado de su cultura, de sus tradiciones, de su historia, de esa gran historia el liberal que tienen ustedes, progresista. Y bueno, conservo muy buenos amigos por allá y espero verlos pronto. Les deseo que tengan mucha salud en sus familias, que sigamos remontando esta pandemia con el menor daño posible y que seamos disciplinados socialmente para ayudar a que esto se acabe y solidarios socialmente para ayudar a los que menos tienen. Les mando un abrazo y bueno, reanudemos la charla que tuvimos la sesión pasada, en donde les hice yo, si no mal recuerdo, y a mí Fernando me ayudó en este sentido. Fernando, por ahí andas, ¿dónde estás? Bueno, ahorita les había pedido que enviaran ustedes las preguntas a Fernando, porque Fernando ha sido el contacto que yo he tenido por teléfono y por email, y él es Fernando Aguiar, por ahí debe estar entre los asistentes. Yo lo coordiné a través de él, no tengo inconveniente también que lo hagan a través de la maestra Silvia, para mí encantado de la vida, de tal manera que tengan ustedes los conductos adecuados para que se pongan en contacto conmigo. Entonces, Fernando Aguiar, les mando una, y es la maestra Silvia. ¿Él está hablando? Bueno, es que oigo algunos Maestro, ruidos de micrófonos. Maestro, disculpe un Sí. momentito, ¿me escucha ¿No se oye? usted? Sí, yo te escucho. Sí, lo que pasa es que aquí en el administrador tuvieron un pequeño problema con la conexión. Si me espera unos segunditos, por favor. Con todo gusto. ¿No me escuchan los que están allá? A los que les veo la cara, ¿me escuchan o no? Sí, escuchamos. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bueno, Sí, le escuchamos.
Entonces, perfecto, bueno. yo les pido que abran. Es Se sábado. escucha perfecto su voz. Es sábado y vienen de la centella y no hay problema. Deben venir un poquito cansados. Adelante. No me abren las cámaras. La gente se está conectando. Eso. Gracias. Me dicen ustedes, Lisbeth, te mando un abrazo. Híjole, no, ya mejor no voy a mandar saludar porque voy a tener que saludarlos a todos. Pero un abrazo. Qué gusto escuchar. Ya. ¿Me escuchan ahora sí? Gracias, Okay. por la introducción. Gracias. No hay cuidado, maestra. Bueno, compañeros, les decía yo que esperemos que todos estemos en mejores condiciones y que les mando un abrazo muy fuerte. La clase pasada nos centramos en hacer una reflexión sobre la necesidad de entender la importancia que las características y los principios del derecho del trabajo tienen para configurar la actuación del sistema de justicia que se va a instrumentar. Decíamos que los principios van a moldear la personalidad, van a construir la personalidad del juez laboral y que por lo tanto es importantísimo incorporar los conceptos de los principios. Me estoy oyendo a mí mismo en eco, le pido a alguien que apague su... Maestra, ¿podría usted apagar el micrófono del organizador? Gracias. Creo que ya, ¿verdad? Gracias, muy amables. Les decía yo que los principios van a moldear la personalidad del juzgador para darle contenido a la interpretación de las normas laborales, vistas las finalidades que el derecho del trabajo tiene en el sentido de lograr el equilibrio entre los factores de la producción, capital y trabajo, la protección del trabajador y de su salud, la protección de su familia, del conjunto de su familia y la construcción de lo que se denomina dentro de la Ley Federal del Trabajo como trabajo digno o decente y se encuentra contenido en la fracción, en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, insistiría muchísimo a ustedes en la necesidad de que capten toda la... sí me están oyendo, ¿verdad? Es que me aparecen girando cosas en todos los cuadritos de ustedes, pero bueno, si alguien no, si en algún momento me desconecto, que alguien me llame inmediatamente por teléfono. Y entonces, alguien más tiene abierto su micrófono, maestra, ¿podría bloquear el de organizador? De favor, ya, gracias. Les decía yo que esto es muy importante de tener en cuenta y les hago un llamado a que detecten en toda la literatura en materia laboral que haya, no obstante de libros pasados, pero que atiendan a la teoría, como los libros de todos los autores ya conocidos, los capítulos, siempre lo he insistido desde hace muchos años, de los capítulos que se denominan de los principios y de las características del derecho del trabajo. Hoy más que nunca adquieren relevancia porque son los que le van a dar contenido a la interpretación normativa, son los que le van a dar contenido a las actuaciones procesales que se van a llevar a cabo. Si no mal recuerdo, nosotros en la sesión anterior vimos los principios procesales. Creo que los alcanzamos a comentar. Perdón que hable de que creo y de que no me acuerdo, porque también, aparte de estar con ustedes, también estoy en el Instituto de la Judicatura, estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México con los mismos temas y me pasa una cosa muy terrible y además estoy atendiendo el tribunal y resolviendo la misma cantidad de asuntos como si estuviéramos en normalidad. Entonces tengo un poquito de trabajo y entonces se me olvida exactamente qué les dije en qué lugar. Yo, hasta donde recuerdo, creo que tratamos todos los principios y ahí concluimos. Entonces, esa
esa idea de ver los principios no es gratuita, no formaba estrictamente parte del temario que yo les debería de dar. Se supone que ya fueron tocados con anterioridad, pero para mí es fundamental en el mundo del nuevo sistema laboral que ustedes tomen conciencia del papel que estos van a jugar para la argumentación que ustedes necesitan si son litigantes o para la argumentación que ustedes necesitan si pretenden ser funcionarios del sistema de justicia, ya sea conciliadores o ya sea, sobre conciliadores menos, pero ya sea jueces o ya sea secretarios instructores. Es clave para alimentar todas las decisiones que tomen, la reflexión y de todos los conceptos contenidos en los principios y su entrelazamiento. Perdón que insiste en eso, pero la clave del éxito, de la calidad, de la excelencia del sistema de justicia se va a instalar ahí. Y entonces debemos abandonar eso de que, pues esperemos a ver qué dice la Corte, esperemos a ver qué criterio jurisprudencial nos dan los tribunales colegiados. Por supuesto que ese es un aporte que puede ser valioso para el ejercicio de nuestra profesión y de nuestra área, pero no es lo único. La actitud ahora exige que todos seamos proactivos en la reflexión de este nuevo sistema de justicia y que tengamos que construir nuevos conceptos, nuevos argumentos que nos hagan avanzar en esta historia. Creo que me interesa sobre todo entrar a ver con ustedes los procedimientos laborales. El temario propiamente dicho, si no mal recuerdo, no contenía todos los procedimientos, pero voy a intentar de manera muy rápida que los podamos abarcar en las sesiones que tengamos, en las subsecuentes sesiones. Creo que nos quedan, aparte de estas, 4 más, ¿verdad? Porque yo les tengo que reponer una, si no mal recuerdo. De tal manera, pues, que alcancemos cuando menos hacer un comentario por encima de todos los procedimientos que se van a llevar a cabo y cuáles son las modificaciones. Entonces, miren ustedes, hay una cuestión esencial que yo les quiero señalar cuando hablamos del derecho procesal del trabajo. Y es que la propia legislación laboral nos marca algunas modificaciones importantes en el contenido de del derecho procesal del trabajo. Por ejemplo, en el artículo 685 se habla, como ya lo habíamos mencionado, que los tribunales deberán garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones citadas. Eso obliga, pues, a que el juez tendrá que ser un vigilante permanente de lo que ya hemos mencionado mucho de los principios. Pero también introduce una figura importante que debemos tomar muy en cuenta. Las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y representación. Fíjense bien cómo lo dice, las partes. Por lo tanto, esa conducta del juez va a ir dirigida tanto a la defensa que se esté ejerciendo por parte del patrón como la que se esté ejerciendo por parte del trabajador. Dice, en consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal, quien deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. Y aquí viene lo importante. Cuando el tribunal advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, prevendrá a la parte afectada para que designe otro abogado, contando con 3 días naturales para hacerlo. Los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo competente o de la Defensoría Pública que asuma su representación jurídica. Esta cuestión es fundamental. Por eso es muy importante que los abogados se preparen, que los jueces también nos preparemos profundamente,
porque será el fenómeno de la argumentación que se dé durante la secuela del procedimiento lo que podrá denotar ante el juez de que se maneja con soltura el procedimiento y la argumentación de fondo. Si yo fuera juez y un abogado que va a defender a un patrón llegara y dijera: señor juez, la carga de la prueba en relación al despido le corresponde al trabajador porque él afirma que yo lo despedí. En ese momento yo lo separo de la defensa, porque el señor seguramente es un experto en derecho civil, en otras materias, no le quito su capacidad en otras materias, pero de laboral no tiene ni la menor idea de cuáles son los principios que se manejan, ni cómo es el desarrollo del procedimiento que es tutelar, que es que mantiene disposiciones específicas de protección hacia la clase trabajadora y por lo tanto que modifica los escritos de demanda, que previene y que modifica las cargas de la prueba en materia laboral. Entonces, vean de ahí la importancia de una capacitación intensa y profunda para el litigio laboral, para la argumentación laboral. El juez será una especie de examinador de ustedes, que va a estar atento a lo que digan y hagan, porque si empieza a ver que por culpa de ustedes se está obteniendo una defensa inadecuada, pedirá su relevo. Y esta cuestión implicará la suspensión del procedimiento y por lo tanto esa es una de las causales excepcionales que la ley marca para que un procedimiento se pueda detener, que las partes no obtengan una debida defensa, una debida protección por falta de capacitación de su abogado al que habían nombrado. Esta cuestión es importante señalar porque además conlleva algunas cuestiones que hay que comentar. ¿Qué sucede si el juez no advierte que hubo una deficiente representación de una de las partes? Y entonces emitió finalmente una resolución y en el amparo directo se vienen quejando. Es evidente que nosotros tendremos que abordar esa circunstancia y verificar esa cuestión para ver si se respetó el debido proceso o la debida defensa de las partes, la debida representación de las partes. Y esto es muy importante que se cumpla, porque me parece que si se afecta la debida defensa de alguna de las partes, se está afectando en su conjunto la buena marcha del juicio. No sé si se los dije a ustedes, pero vuelvo a señalar que he solicitado hasta el cansancio al Instituto de la Judicatura Federal que haga un curso para magistrados y jueces laborales que nos permita discutir cómo vamos a abordar los amparos que nos lleguen con el nuevo procedimiento laboral. Nos estamos tardando y yo creo que corremos el riesgo de que las dinámicas de resolución de asuntos del pasado se presenten en nuestro nuevo sistema, pero ya no cuadren en cómo debemos abordar, analizar y resolver estos juicios. Yo no dejaré de insistir en esa circunstancia, es una cuestión que me preocupa profundamente. Como ven, pues, no solamente son los litigantes los que se deben preparar, sino también los jueces y los magistrados, en donde me incluyo. No crean que aquí es nada más estudien ustedes, porque no, aquí todos estamos aprendiendo y más bien nunca deja uno de aprender. Entonces, quería señalar esta cuestión como una situación de importancia nodal porque habrá consecuencias sobre el desconocimiento. Evidentemente que me he cansado de ver a lo largo de mi experiencia como magistrado laboral expedientes donde estoy en la convicción plena de que el asunto lo perdió cualquiera de las dos partes por culpa de su abogado, que no supo plantear el asunto, que no supo, que no siguió los caminos exactos de prueba o que no supo impugnar a tiempo las cosas y que nos dejaron en situaciones jurídicas que eran irrecuperables en el momento del amparo. Lo interesante del asunto es que
fíjense cómo la ley también, el artículo marca que esa garantía es una garantía para ambas partes, como ya se los mencioné. La cuestión es, si nos llega en amparo, en suplencia de la queja se lo podríamos dar al trabajador, es probable, pero no podría caber esa suplencia para la parte patronal. Ahí tendría que ser concepto de violación expreso, porque en ese sentido, bueno, no sería ciertamente el mismo abogado que los defendió durante el procedimiento, pero deberá de ser esgrimida. Bien, otra de las cosas que quiero mencionarlos es aquí alguna cuestión que probablemente ya les mencionaron cuando vieron los de conciliación. Compañeros, si me llegara a repetir en algo, ¿me lo harían saber, por favor? Porque traigo esa sensación de que ya lo he dicho mucho. En fin, perdónenme. Y es los casos en que no se debe agotar la instancia conciliatoria. Yo creo que ya lo vieron cuando vieron la fase de conciliación. Sin embargo, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, hacer algunas acotaciones a estos temas de manera muy rápida. Primero de ellos, vamos a hacer un recorrido sobre las causales o las hipótesis en las cuales se queda exceptuado de agotar la instancia conciliatoria. Y es cuando haya discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual. Quedan exceptuados, por lo tanto, el embarazo, de ir a la instancia conciliatoria cuando se esté en un estado de embarazo, así como por razones de los principios de no discriminación fundamentalmente. Sin embargo, habría que señalar que si alguna de las partes, en este caso fundamentalmente las mujeres que son las que padecen esto, sufren el acoso o acoso u hostigamiento sexual, ellas tendrán la posibilidad de solicitar que haya conciliación, con la condición de que no puedan ser nuevamente vulneradas, de que puedan volver a sufrir el agravio, no se les podrá confrontar con el supuesto acosador, sino que, ¿por qué lo pedirían en algunas hipótesis? Por la simple y sencilla razón de que muchas veces en el trabajo el acoso no proviene de parte patronal, sino que proviene de un compañero de trabajo o de un superior medio que no puede fácilmente ser controlado, disciplinado, despedido y sancionado por el patrón. Y por lo tanto, fíjense bien la importancia de esto. Normalmente cuando una mujer es acosada y está en condiciones de defenderse, lo que hace es irse del trabajo. Y entonces es doblemente victimizada, porque por un lado fue acosada y por la otra perdió el trabajo, el sustento de su familia. Entonces, el sistema le tiene que dar una garantía de que pueda conservar su trabajo y que la persona que lo acosa sea sancionada. Por esa razón puede pedir la conciliación con el objeto de decirle al patrón, tú te tienes que convertir en mi aliado para que estas cosas no sucedan conmigo dentro de la empresa ni con nadie más. Ahora bien, yo seguiré solicitándole a todas las mujeres que, bueno, yo creo que el movimiento de mayor avanzada que hay ahorita en todas las sociedades es el movimiento feminista. Hay de todos los colores de feminismo, ¿eh? Hay mujeres que exigen la igualdad de las mujeres simplemente para ocupar cargos políticos. Entonces dicen, queremos que haya las mismas senadoras, las mismas diputadas, las mismas número de ministras, los mismos número de jueces. Y cuando logran eso, hasta ahí llegó su feminismo, porque lo que quieren es el puesto. Y hay el feminismo que defiende las causas profundas de la desigualdad, de la violencia, del acoso. Y en ese sentido, en esta parte, el feminismo sería extraordinariamente eficaz. Fíjense lo que les voy a decir. Si el feminismo decidiera constituir sindicatos dentro de las empresas.
Y entonces, a través de las mujeres obreras y de las mujeres trabajadoras que hubieran, se insertaran y organizaran sindicatos. Recuerden ustedes que el gran vigilante de que la legislación no se rompa cotidianamente al interior de las empresas es que haya un auténtico sindicato. Si ese sindicato además está permeado, convencido por el movimiento feminista de defensa de la igualdad de género, el acoso y el hostigamiento sexual dentro de las empresas se eliminaría de golpe, compañeros. Existe la inspección que también debe de vigilar y existirá como última instancia esta sección jurisdiccional. Pero está esta importancia de que el feminismo se convenza de que la batalla por la igualdad de género es mucho más importante para obtener la igualdad salarial, de oportunidades reales de ascenso en general, no las de ministras y diputadas, que esas son cosas que está bien, muy bien, que seamos los mismos, pero no es eso nada más. Eso no resuelve nada. Puede haber la mitad de diputadas y de diputados y el problema del aplastamiento de los derechos femeninos en el mundo laboral puede seguir igual como sigue en estos momentos. Entonces, la importancia de esta cuestión de cómo combatir ello, bueno, tenemos aquí una salida desde el punto de vista de que no debo evitar la conciliación, pero puedo irme directo al juicio o puedo ir a la conciliación si entiendo que dentro de la empresa hay un instrumento que me protege. Evidentemente que el gran instrumento se llama sindicato, pero si el hostigamiento no es de parte patronal, pues podría ser el patrón el aliado. Si es de parte patronal, mi aliado debe ser el sindicato. Y si no, compañeros, la persona hostigada está inmensamente sola. Y entonces va a terminar siendo doblemente victimizada porque tendrá que irse de la empresa, porque dentro de la empresa no hay quien la proteja, quien le ayude. Por eso, en ese sentido, también todos, hombres, mujeres, aquí no hay distinción de nada, debemos ser copartícipes de no solapar este tipo de conductas en ningún lado que se presenten, sea de quien sean y sea de la forma de cómo sean. Pero bueno, es solamente una cuestión. Yo quería comentarles esto porque efectivamente de todo el listado que damos nosotros, esta de la ocupación por embarazo, que no requiere tampoco agotar la instancia conciliatoria, ya cuando entremos al procedimiento veremos cómo hay unas perlas maravillosas. Porque yo insisto en una cosa, la ley fue hecha a marchas forzadas, fue hecha contra el reloj, tiene defectos y nuestra obligación es hacer una lectura crítica de la ley para resolver esos defectos e impedir que eso inutilice el nuevo sistema de justicia. Ya los veremos. Esto era lo que quería comentarles en relación a esta primera. La designación de beneficiarios por muerte. Pues eso no tiene problema, es un procedimiento que se hace conforme al artículo 501, 502, 503 de la ley laboral. Esta designación de beneficiarios pues puede tener las perlas que creo que les comenté la vez pasada de las concubinas del petrolero, ¿sí? Como yo le llamo, y que se quedaron sin nada porque pues la ley moralmente excluye a una de otra, cuando en la vida real son familiares del muerto y requieren protección económica y social y de seguridad social. Entonces, fíjense cómo la ley fue hecha en una época en que la moralina sancionaba esas conductas, cuando en la vida la libertad de las personas para decidir para dónde quieren caminar y cómo caminan no debe conllevar ese tipo de sanciones y menos en el sector más vulnerable. Entonces, la designación de beneficiarios por muerte es otra de las cosas que están excluidas. Una tercera que está excluida de ir a la conciliación y que se los dijeron son las prestaciones de seguridad social, riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías, prestaciones en especie y accidentes de trabajo, todo lo que es de pensiones. Que por cierto, hay un proyecto de pensiones en este momento que es malísimo, compañeros. Ya sé que tiene la bendición de la cuarta T, pero a mí no me obliga. Yo soy una persona que
que estoy convencido que se requiere un cambio profundo en este país, pero los que quieren hacer el cambio también están sujetos a la crítica. Y si hacen una cosa mala hay que decírselos. Y ese proyecto de pensiones es verdaderamente lamentable, malísimo. Contradice cualquiera de los presupuestos bajo los cuales el actual gobierno llegó al poder. Convierte a los trabajadores en ahorradores de su propio dinero, no le cuesta dinero a nadie y mantiene un sistema de pensiones vía Afores que internacionalmente ha probado su ineficacia. En un estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo en 2018, en 30 países donde se estaba instrumentando este sistema, y lo pueden ustedes consultar en la página de la OIT, se dice que en 18 de ellos ya se abandonó el sistema porque no garantizó nada. Si nosotros vamos a las reformas de los años 90 a ver las exposiciones de motivos y los argumentos que se dieron para crear el sistema de Afores y el ahorro individualizado, se dijo que eso iba a garantizar un ingreso digno para los trabajadores. Hoy, que estamos a unos meses de que empiecen a cumplirse los requisitos para que los primeros de ellos se vayan, se tiene que hacer una reforma porque se reconoce que la reforma no funcionó, que fue un absoluto fracaso. Y se hace una reforma para tratar de meterle más a este sistema cuando va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, eso sería tema de hacer una discusión con calma, si quieren un día, ya que se levante la pandemia, nos vemos por allá en Yucatán y les platico cómo vamos con eso. Parece que como ya tiene la bendición, pues la reforma va a pasar, pero de antemano les digo, no resuelve nada. Entonces, designación de beneficiarios. El problema de que no resuelva nada es que el costo es para el gobierno. Y si el costo es para el gobierno, es para los impuestos de todos nosotros. Pero ya está también demostrado que no alcanzan todos los impuestos en países de nuestro nivel para pagar las pensiones que se requieren. Entonces, tendría que haber un estudio muy serio del medio y un estudio muy serio de todas las alternativas para elegir una correcta, y no son simplemente que el presidente Andrés Manuel López Obrador agarre el proyecto que hizo el Consejo Coordinador Empresarial y lo presente tal cual, de manera absolutamente acrítica, contradiciendo cualquier garantía de protección a los pensionados. Hasta ahí dejo el comentario porque si no tenemos poco tiempo. Prestaciones, entonces, decíamos, de seguridad social es la tercera. La cuarta tiene que ver con cuestiones fundamentales. México tiene ratificados muchísimos convenios internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo. En particular, si ustedes entran a la página, se van a dar cuenta que la OIT reivindica 8 convenios internacionales para regular una serie de cuestiones que son urgencia a nivel mundial. Entre ellos está el fenómeno de lo colectivo, el fenómeno del trabajo infantil, el fenómeno del trabajo forzoso. Entonces, en cumplimiento a eso, y porque no existe materia para conciliar cuando se dan estas hipótesis, la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de carácter laboral, entendiendo por ellas todo el mundo de la asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, no requiere de ir a la conciliación previa. La trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio. Es decir, el trabajo forzoso, el trabajo obligatorio, que se asemeja casi a la esclavitud. Ustedes podrán decir, es que eso ya no existe. Pues sí existe. Probablemente en Yucatán no, pero por supuesto que existe. Y por supuesto que ejerce. Y por supuesto que hay gente que está enclaustrada y que es obligada a trabajar forzosamente en ciertas actividades y que se debe proscribir. No, por supuesto que existe. Entonces hay tratados. Lo que nos hace falta es autoridades laborales vía inspección y vía procuradurías, porque se llegan a cometer delitos, que efectivamente investiguen y erradiquen esas prácticas. Y entonces, bajo esa circunstancia, cuando
el fenómeno se va al mundo laboral, no tenemos que ir a conciliación. ¿Qué voy a ir a conciliar si me están obligando a trabajar? Lo que debería de ser es, si se descubre que un trabajador está siendo obligado con trabajo forzoso en un centro de trabajo, se debe denunciar para que la inspección lleve a cabo una exhaustiva revisión de esa empresa, amén de que se hagan las denuncias de carácter penal que existan. Trabajo infantil, ya ni qué decir, compañeros, ¿qué les digo? Paradójicamente, antes la edad para entrar a trabajar era a los 14 años a 16, ¿se acuerdan ustedes? Con permiso de los padres. Ahora ya se subió de 15 a 16 y a partir de 16 tenemos la ciudadanía laboral para contratarnos ante quien queramos. Nada más que menores de 15 años, se calcula que hay más de 2 millones de niños en el país trabajando. Entonces, la miseria, la pobreza, la ausencia de instituciones protectoras, de políticas congruentes por parte del sector público para construir basamentos que vayan cada vez más erradicando y protegiendo a este tipo de personas, permiten que indiscriminadamente haya niños en las calles. Acá en la Ciudad de México es muy común, casi en cada esquina, encontrar a niños vendiendo chicles. Si la pobreza es terrible, es durísima. Bueno, en fin. Entonces, estas cuestiones son importantes de que saber que no se requiere, cuando se trata de trabajo infantil, pues, ¿qué se va a demandar? Que se le pague al niño todo lo que ha trabajado, pero el trabajo se tendrá que suspender y se tendrá que consignar, si este es el caso, penalmente al patrón que ejerce esta actividad. Otra cosa que no va tampoco a la conciliación es la disputa por la titularidad de contratos colectivos. Como ustedes bien saben, los contratos colectivos son administrados, son representados por el sindicato que tenga la mayoría de trabajadores dentro de la empresa. La cuestión importante es que esa mayoría de trabajadores dentro de la empresa podría cambiar fácilmente, porque ya ahora no existe ninguna restricción para entrar y salir de los sindicatos y para que se formen nuevos sindicatos y se den diferentes circunstancias. Por eso en la ley se garantiza el voto personal, libre y secreto y directo, para que haya una auténtica democracia dentro de la empresa y por lo tanto se pueda designar libremente qué sindicato negocia el contrato colectivo. Y por lo tanto, la pérdida de esa mayoría implica la modificación del contrato que en el futuro va a seguir representando a los trabajadores. Esto sin menoscabo de la famosa certificado de representatividad que se tiene que obtener, que ustedes ya vieron en el mundo colectivo. Lo importante de esto es que frente a una titularidad del contrato colectivo, que significa que ya hubo un sindicato que negoció, que ya está en la titularidad del contrato colectivo, de repente emerge otro sindicato que dice, nosotros tenemos más trabajadores. No hay nada que conciliar, compañeros, porque la única manera de resolver esto es haciendo un recuento, ni siquiera inventando nada. Y entonces se llama al recuento de los trabajadores en los términos que probablemente en el mundo colectivo, cuando lo vieron, ahí vieron cómo se llevarán a cabo. Hay procedimientos hasta cierto punto, pueden llegar a ser complicados, pero ahí están los procedimientos en este sentido. Y por lo tanto, una vez determinado quién es el mayoritario, no van a la conciliación. Y finalmente, la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación también son materia de no negociación. Se va directo al tribunal y se ordena se hace la revisión conforme a derecho de los estatutos y en todo caso se ordena su modificación o no. Cuidado. Dentro de los procedimientos, este tipo de disposiciones fueron fuertemente atacadas por los sindicatos oficialistas que se fueron al amparo. Tratando el asunto con toda seriedad, habría que dejar sentada una cuestión que creo que ya les mencioné la vez pasada, pero que la reitero en la actualidad. En términos de actuación sindical, los sindicatos reiteran que no puede el gobierno intervenir en nada
y de la vida interna de los sindicatos. Y vean cómo en este caso puede judicialmente modificar los estatutos, aún en contra de la voluntad de la supuesta voluntad de los sindicalizados, cuando estos impliquen, pues obviamente, violación de derechos fundamentales colectivos. Y esto es así porque los convenios internacionales y la propia Constitución, como ya les mencioné, garantizan la libertad, la democracia sindical, la negociación colectiva auténtica. Y dice el convenio 87 que las autoridades deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación. ¿Perdón? Deben abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación que impide, limita o obstaculice el ejercicio de las libertades colectivas. Ojo, debe abstenerse de llevar a cabo cualquier conducta que obstaculice, impida o no permita, pues, el ejercicio. Pero si las conductas de la autoridad es para garantizar la libertad, la democracia, la negociación colectiva, por supuesto que se permite. Y en consecuencia, esa es la discusión que se va a dar, que yo les narraba en la Suprema Corte, ahora que se interpreta en esta cuestión en relación a eso. Bien, estos son, digamos, los asuntos de que hay la abstención digo, la no necesidad de ir a la conciliación para llevar a cabo estos eventos. ¿Qué otra cosa importante se podría decir en relación a esto? Creo que tener pues en claro estas cuestiones implica que ya estamos ante un escenario de ingresar al fenómeno de la jurisdicción. Entonces, si me permiten, nomás localizo y nos vamos directo a los procedimientos. Miren ustedes. Ya. Ay, Dios. Soy malísimo para manejar eso. Para manejar estas cuestiones de las redes sociales. Soy una analfabeta computacional, así se les dice. Entonces, pues ustedes me han de perdonar. Yo me quedo espantado cuando los niños y ustedes jovencitos testean, como dicen ahora, y utilizan una serie de palabras que para mí son incomprensibles. Bueno, nunca entendí esta de las primeras que se usaron en el mundo de la computación y que ahora se utiliza en general. Nunca he entendido por qué se utiliza accesar cuando existe la dulce palabra de acceder. Accesar se oye terrible, compañeros. Utilícenlo para el medio de la computación, pero nada más ahí. En fin, los procedimientos laborales nuevos, por los principios que ya vimos, se modifican sensiblemente. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo esos procedimientos procesales empiezan a reflejarse en la legislación laboral. Se empiezan a reflejar en los procedimientos específicos. Y entonces, lo primero que hay que señalar es el procedimiento rector, el procedimiento madre, el procedimiento más importante que va a existir en los tribunales laborales es el procedimiento ordinario. Que les puedo decir a ustedes que cuando se estaba discutiendo esto del procedimiento, hubo discusiones, porque ya les platicaré cómo son esas discusiones, porque se centró en lo siguiente. Y hubo discusiones porque no se sabía hasta dónde debería de llegar la frase predominantemente oral. Y entonces hubo diferentes concepciones de cómo debería manejarse el procedimiento. Entonces, cuando se estaba discutiendo esto del procedimiento ordinario, que ustedes bien saben que quedó dividido finalmente en 3 etapas. Una etapa que se conoce como escrita, otra etapa que se conoce como preliminar y otra etapa que se conoce como de juicio. La discusión se centró en cómo debería de ser la etapa escrita. Y entonces la posición que, por ejemplo, yo esgrimí es que la etapa escrita debería de ser nada más la demanda del actor y todo lo demás debería ser ante el juez
y contestado oralmente y presentado ante el juez las pruebas, etcétera. Ya es una discusión que los detalles de la propuesta no tiene sentido que se los diga porque quedaron excluidos. Y no como quedó, porque a mi juicio tiene problemas que a mí me preocupan si van a funcionar en la práctica o no. Me explico. La fase escrita contiene una serie de lineamientos que a mi juicio pueden construir un asunto y convertirlo en extraordinariamente farragoso y por lo tanto, al ser complicado en su instrumentación, hacer que se alargue en su duración. Evidentemente que si tenemos todo el presupuesto, todas las instalaciones, toda la capacitación y toda la elección rigurosa del personal con salarios excelentes, vamos a tener un montón de tribunales y vamos a poder satisfacer la demanda. Ese es el mundo ideal, compañeros. Históricamente lo que ha sucedido con el mundo del trabajo es que nunca se le da presupuesto suficiente para desarrollar sus sistemas, ni de inspección ni de justicia. El abandono es brutal, perdón por la palabra que lo diga así, todos lo hemos vivido, porque por esa razón yo digo que mucha gente que trabaja en las juntas para mí merecen mi mayor reconocimiento, sobre todo cuando se comprometen genuinamente con la esencia de su trabajo, porque trabajan muchísimo y por un salario realmente muy limitado. Por lo tanto, pero si existen todas las condiciones ideales, aún así el procedimiento ordinario tendría algunos problemas. Vamos a avanzar en cómo se va a dar el procedimiento ordinario y nos vamos a dar cuenta, y ahí vamos a ir marcando los problemas que se pueden ir presentando si ustedes no tienen ningún empacho, problema de que lo hagamos así. Miren ustedes, el procedimiento se inicia con la presentación de la demanda. ¿Qué debe contener una demanda? Bueno, el nombre, domicilio del trabajador, el nombre y domicilio del patrón. La ley dice que ese domicilio deberá el trabajador aportar todos los datos que tenga para lograr una pronta notificación. Deberá contener un listado con las prestaciones que se reclaman, así habla la ley. Nosotros diríamos con las pretensiones que se tengan en relación a esto. La propia ley señala que esta deberá de contener los hechos que alimenten la demanda y curiosamente la ley marca que deberá también ponerse los fundamentos legales en la contestación y en la demanda. Yo creo que eso yo lo relativizaría hasta cierto punto porque acuérdense que quienes debemos decir el derecho somos los jueces y quienes nos deben dar los hechos son las partes y probárnoslos. Pero en fin, en la demanda se presenta bajo estos contenidos básicos. Ahí la ley señala cuáles son las hipótesis completas, creo que no me faltó de mencionar ninguna, pero con ella se deberá de anexar, se anexarán pruebas, y este fue un motivo de una gran discusión. Hubo quienes afirmaron que no podían anexarse pruebas porque eso significaría que el patrón, porque la inmensa mayoría de demandas son de trabajador hacia patrón o de trabajador hacia sindicato, por lo tanto la parte patronal o sindical demandada podía entrar inmediatamente en conocimiento de con qué material probatorio documental, sobre todo, contaba el trabajador en ese momento. Fue una fuerte discusión. A mí me parece, en ese sentido, que no es tan grave la situación como la presentaban quienes objetaron esta circunstancia, porque el problema es, o la cuestión es que si nosotros recordamos que el artículo 784 marca que la carga de la prueba le corresponde al patrón, pues el trabajador podrá afirmar cuestiones sobre su contratación, sobre su salario, sobre sus horarios, sobre los días de trabajo, etcétera, que le corresponderá en todo caso demostrar al patrón y por lo tanto el trabajador podría abstenerse de presentar pruebas si es que lo considera dentro de su estrategia bien hecho y por lo tanto también debemos estimar que en términos generales el trabajador no está en las condiciones de acreditar todo
y por eso se espera, comillas, que el aporte de su material probatorio sea mucho menor al probable material probatorio que la parte patronal puede presentar y que por lo tanto de aquí en adelante los asesores laborales que asesoren a patrones deberán ser muy rigurosos en buscar que los patrones tengan conforme a la ley los documentos que la ley les exige. Es decir, la mejor prevención para los juicios es tener bien organizada la empresa desde el punto de vista de los documentos legales que se requieren llevar. Respecto de juicios laborales, pues evidentemente el contrato individual de trabajo, ya vimos que ustedes saben bien que la ausencia de él implica que las condiciones serán las que rijan en la realidad o que manifieste el trabajador en el juicio y no pueda contradecir el patrón. De tal manera, pues, que finalmente se quedó en el procedimiento de que con la demanda se presentaran las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Las documentales, fundamentalmente. ¿Qué otras pruebas? Bueno, puedo anunciar pruebas de inspección si es que la inspección va a jugar algún papel importante en el procedimiento nuevo. Me parece que ya no, y ahorita me explico por qué. El ofrecimiento quizá de algunos peritajes en caso de que la naturaleza del asunto los exija, pero se presentan, sobre todo el problema ahorita que quiero referirme es a las pruebas documentales. Y entonces creo que ya se los había comentado, si es así, por favor me interrumpen y pasamos al siguiente punto, pero el fenómeno de las pruebas documentales, de presentarlas con la demanda, es porque la ley dice que el patrón está obligado a conservar y exhibir en juicio. En 1991 hubo una discusión, y ya creo que hubo una discusión muy fuerte, en donde la Corte votó un criterio en donde dijo que la inspección ofrecida como prueba en el juicio laboral era un medio idóneo para presentar la documentación que los patrones están obligados a conservar en juicio. Pero ojo, la inspección no era para que ahí se anexaran los documentos, porque si no sería dar una segunda oportunidad de presentar documentos mucho más allá de la fase de recepción del ofrecimiento de las pruebas y su admisión y de su desahogo. En consecuencia, lo que pasaba era que la inspección implicaba una lista de preguntas que hacía el que ofrece la inspección y entonces ya iba la autoridad y decía, le pregunta a uno, que diga usted que ahí el recibo fulano de tal marca tal fecha y marca tal salario, sí marca, y ahí se iban contestando estas preguntas, lo cual rompía definitivamente con el principio de inmediación, porque en lugar de que el juez o la junta valorara de manera directa el documento recibo de pago, el documento contrato, solamente quedaba supeditado a las manifestaciones que una autoridad unilateralmente le hacía, en donde le hacía constar una serie de datos aislados de todo ese material documental que intentan representar una realidad que no es íntegra. Y entonces, el primer problema que se tuvo en aquella discusión en 1991, yo les he relatado ya varias veces a compañeros allá en Yucatán, es de que yo era el secretario de Estudio y Cuenta del ministro Ulises Schmil en la cuarta sala y que en aquella época se presentó el proyecto y por instrucciones del señor ministro le llevé a cabo un estudio en relación a ese proyecto para rechazarlo, diciendo que ese proyecto implicaba la destrucción de la inmediación y la falta de valoración que podría hacer la Junta del material probatorio de manera íntegra, y que la expresión conservar y exhibir en juicio era una expresión que señalaban es presenta documentos o presenta copias cotejadas de los documentos o para cotejo, como lo quieras ver, en el juicio para que la valoración de los documentos sea íntegra. En aquella época se suspendió la vista del asunto, pero meses después nombran al ministro Ulises Schmil presidente, pasamos a la presidencia, dejamos de formar parte de la cuarta sala y 3 meses después se votó este proyecto de esta tesis que todavía está vigente, compañeros, y que causó muchísimo daño en el mundo de la jurisdicción de las juntas, porque implicó que casi todo el mundo patronal, sobre todo cuando el patrón no estaba muy bien organizado en su documentación, ofreciera la inspección para presentar o para tratar de demostrar condiciones que se podían demostrar a través de las documentales que les acabo de mencionar.
Pero eso implicaba que si no tenían las pruebas, las fabricaban y jugaban y apostaban a que su contraparte no iba a ir en ese momento a objetar las pruebas, con lo cual ya quedaba acreditado el hecho. Sin embargo, si la contraparte iba y objetaba la autenticidad de las pruebas, entrábamos en una segunda fase, que es peritajes. Peritajes para la objeción, ya sea de la autenticidad del documento o de la firma. Entonces podría ser un perito en grafoscopía o un perito en documentoscopía. En consecuencia, perito del trabajador, perito del patrón, contradictorios, nos vamos al tercero. Eso implicó en la práctica, compañeros, que los procedimientos laborales se complicaran y se extendieran en el tiempo, porque el desahogo de la inspección, que de suyo eran meses por ya el rezago que las juntas vienen arrastrando, después se veía todavía más retrasado por los peritajes que se tenían que llevar a cabo. Y no se podía nombrar el tercer perito en discordia porque se tenía que esperar a ver si los peritajes del patrón y del trabajador eran contradictorios o no. Eso, como ustedes verán cuando vean pruebas, ya se resolvió porque no se permite 3 peritos ahora, solamente es uno y solamente hay un peritaje. Pero, cuestiones al margen, lo cierto es que estas cuestiones, esta jurisprudencia alargó 2 o 3 años la duración de los juicios. ¿Por qué ya no tiene importancia ahora y la demanda deberá ir acompañada con las pruebas? Porque todas las pruebas documentales con que se cuente se tienen que presentar con la contestación de la demanda. Entonces el trabajador tendrá que aportar las que tenga y decir dónde puede haber otras que sean importantes para su caso, pero el patrón a la hora de contestar no va a decir, pues es que ofrezco la inspección para que en los documentos se constate que obran allá y que no puedo traer. Bueno, puede ser que haya algunos casos en que algún dato no pueda traer, pero a mí dígame cómo va a decirle un patrón al juez: no puedo llevar el contrato individual de trabajo, no le puedo traer los recibos de pago, no le puedo, los recibos o las copias certificadas, no le puedo traer las altas y bajas del trabajador en el seguro, no le puedo traer los controles de asistencia. ¿Bajo qué supuesto le puedo decir? Es que todo está en una computadora. Y ahí entramos ya en el problema de la prueba electrónica, que ustedes también verán, porque la prueba electrónica queda sujeta a la validación de ella siempre y cuando se garantice que no fue manipulada. Entonces, la única pregunta que se le hace luego a los peritos cuando hacen en electrónica es decir, ¿quién maneja el procedimiento electrónico de control de asistencia? En donde el señor llega y pega la lengua y la lengua es indeformable y entonces ahí se pega la lengua. Pues lo maneja el patrón. Segunda pregunta, señor perito. ¿El patrón puede alterar los datos? No alterar. ¿El patrón puede modificar los datos de la conclusión de la prueba? Sí, la prueba se acabó. Porque nada me garantiza que los datos que me presentan sea así. Entonces, por eso la ley maneja ya nuevos caminos para tratar de autentificar las pruebas electrónicas. Ya los verán con más calma. No es fácil. Pero sobre todo, recuerden ustedes que el contrato individual de trabajo es por escrito y debe entregarse una copia al trabajador, que de los recibos de pago se le debe entregar una copia al trabajador. Entonces, no se puede alegar que todo está en una computadora. Y si está en una computadora y se paga ante un banco, bueno, pues están los reportes del banco para presentarlos. Es decir, las pruebas se tienen que presentar para que haya una prueba que no se tenga que presentar en el juicio y que se deba presentar a través de la inspección, verdaderamente tendrá que ser muy justificado ante el juez. No niego que se puede y que se va a volver a esgrimir este criterio de que es una prueba legal y todas estas cosas, pero no niego que la manifestación de que las pruebas, las pruebas documentales deberán entregarse en juicio adquiere una dimensión nueva que cuando menos va a plantear de nuevo el asunto. Si queremos trastornar el procedimiento laboral, ofrezcamos la inspección. Si la autoridad lamentablemente interpreta que la inspección es admisible y empezamos a sacar ese tipo de pruebas,
va a volver a suceder lo mismo de antes. Por lo tanto, el asunto debe volverse a plantear y debe resolverse como se debió haber resuelto, y perdón que lo diga yo, ese estudio lo hice junto con el ministro Ulises Mil, como debió haberse resuelto desde entonces. Las pruebas se presentan en el expediente. Hoy diría yo, las pruebas se presentan en el juicio, porque el principio de inmediación es que el juez tenga todo en su integridad para hacer una valoración completa. Bueno, vean ustedes pues esta cuestión. Estamos viendo la demanda y se debe presentar con las pruebas. Luego, se debe presentar con la constancia de no conciliación en caso de que se tenga la obligación de ir a la conciliación. Hasta el cansancio les han de haber dicho que una cosa es la obligación de ir a la conciliación y otra cosa es conciliar, porque además conciliar no se acaba dentro del procedimiento jurisdiccional. Uno de los principios que vimos del procedimiento jurisdiccional es que la conciliación también se constituye en un procedimiento esencial y que el juez debe observar una conducta proactiva en términos de ser también un conciliador. Creo que ya les platiqué mi preocupación en ese sentido, en la pérdida de imparcialidad por parte del juez a la hora de desplegar de buena fe la conciliación. Si quieren, volveremos a tocar ese punto. Deberá informar si existe algún juicio previo que haya planteado por alguna de las prestaciones, porque muchas veces ha sucedido en la vida del derecho laboral de que hay muchos trabajadores que demandan una pensión por accidente de trabajo, no se le otorga y la vuelven a demandar y la vuelven a demandar. Entonces, hay situaciones que ya son cosa juzgada y por lo tanto hay una gran cantidad de demandas pues buscando lo imposible. Y el problema de muchos litigantes es que juegan al error de la autoridad jurisdiccional, que sí existe, por supuesto, y juegan al error. Por eso, para tratar de eliminar este problema del error, está obligado a avisar si hay juicio previo o no. Y acreditará su personalidad. Ya vimos que el acreditamiento de la personalidad en materia laboral es relativamente sencillo. Bien, con esa demanda, aquí se inicia la fase escrita. Ya dijimos que son 3 fases, otra preliminar y otra de juicio. Todo esto ya lo saben. Dentro de las 24 horas siguientes, la autoridad recibe el escrito y asigna un buzón electrónico. Asigna un buzón electrónico al trabajador. Curiosamente, la ley dice que la asignación de ese buzón electrónico, ustedes podrán verlo en el artículo, es para que el trabajador esté en condiciones de conocer cómo va su juicio, de conocer los acuerdos que se tomen y de todo lo relativo a la buena marcha del juicio. Yo ahí insistía que el buzón electrónico debería darse mucho más peso jurídico. No, qué bueno que sea un buzón de consulta y así debe ser. Pero yo insistía que las notificaciones deberían de hacerse. Demanda el trabajador, se le notifica al patrón que tiene una demanda por despido injustificado y se le cita a juicio para que conteste en términos de ley, y a partir de ahí las partes son las que se encargan de vigilar su juicio. No va a haber una notificación más. Por lo tanto, las notificaciones que sí van a hacer la autoridad, los acuerdos que tome la autoridad durante toda la secuela del juicio, deberá de ser en buzones electrónicos obligatorios que jugarían la vez de notificadores. Amén de poner la notificación si quieren en el tribunal, por estrados, como se usa a la antigüita. Y si quieren, bueno, pues en caso de que haya en la audiencia preliminar, ahí mismo se les puede decir, se les va a decir cuándo es la audiencia del juicio. Pero, ojo, no puede haber un asunto más en donde no quedé debidamente notificado en esto y por lo tanto se afectaron mis defensas. Pues sí lo va a haber.
Pero, ¿por qué? Porque no modificamos quién es el responsable de la buena marcha del juicio. Y deberían de ser las partes, a mi juicio. Bueno, eso se alegó, no se permitió y hasta ahí quedó. Y entonces, la autoridad asigna pues ese buzón electrónico para que estemos debidamente informados. Esto del buzón electrónico tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la publicidad. Pero la publicidad va mucho y la transparencia va mucho más allá que las partes estén debidamente informados de su juicio permanentemente. Es también que la sociedad se informe de su juicio con las restricciones que la ley marca. Entonces, todo lo que sea para que se dé a conocer públicamente me parece que es correcto. Pero si de la lectura de la demanda, la autoridad advierte que la demanda es obscura o tiene defectos o que no están contenidas todas las prevenciones, todas las pretensiones, perdón, las pretensiones las subsanará, pero las cuestiones de obscuridad que contengan deberá de, como ya existía en la Junta, deberán de prevenir para que se subsanen dentro de un periodo. Esto sucederá dentro de 3 días para que la subsanen. Si se están ejerciendo acciones contradictorias o si no se ha precisado el salario, decirle, oye, no me dijiste cuánto ganas diario, dime cuánto ganas, cómo se integra tu salario también. Prevendrá, pues, en ese sentido, dentro de las 24 horas siguientes, dando 3 días para que se subsane esa prevención. Si no existe prevención, tendrá 3 días para admitir la demanda. Y si existe prevención, tendrá que esperar los 3 días y después dar otros 3 días para la admisión de la demanda. Aquí lo interesante del asunto, y es una cosa que generó mucha discusión, es que toda esta fase escrita va a estar a cargo del secretario instructor. La ley dice, el tribunal se auxiliará para esta fase del secretario instructor. ¿Por qué? Porque probablemente, de acuerdo a la estructura que le den a los tribunales, no haya juez todavía que esté a cargo de vigilar ese camino del instructor. Y entonces, el secretario instructor tendrá las facultades de prevención, las atribuciones de prevención a las que me refiero, de admisión de la demanda, que deberá ser dentro de los 3 días siguientes, de ordenar el emplazamiento a las partes que corresponda, emplazamiento que se deberá de hacer dentro de los 5 días, el emplazamiento, aparte de admitir, deberá de señalar la fecha de la audiencia, el término de la contestación de la demanda, que no deberá ser, que deberá ser por escrito a partir de que quede notificado y no mayor a 15 días hábiles. Por lo tanto, la notificación no podrá exceder de 5 días a partir de que se admita. De ahí que yo creo que en lugares como el de ustedes, en Mérida, pues las notificaciones serán mucho más simples. Mire, y si ya me levantan las cejas, ya me preocupa, porque si allá es complicado, imagínense aquí en la Ciudad de México, conurbada con 18 municipios, pero pésimamente planeados en términos urbanísticos, los problemas que tenemos para notificar cuando hay multiplicidad de patrones. La única ventaja que vamos a tener relativa es que si vienen de la conciliación, ya están ubicados los domicilios. Pero recuerden que dentro de la conciliación también podría darse eventualmente, y se va a dar mucho más seguido de lo que ustedes creen, el hecho de que ya no se le pudo notificar al patrón y por lo tanto a los 45 días se le entrega la constancia de no conciliación y se va al juicio, con lo cual heredamos un fenómeno que ya no pudo ser notificado en la fase de conciliación y que vamos a tener graves problemas para notificarlo en la etapa de jurisdicción y nos dan 5 días. Para mí lo ideal era, se van a hacer medidas para fijar rutas, se van a hacer muchas cosas para agilizar las notificaciones, pero a mi juicio faltó una cuestión esencial. En el mundo laboral se le debió haber dicho a la parte actora, en el momento de la admisión y de que se ordena la notificación, se le debió pedir a la parte actora que se
presentara en fecha y hora cierta dentro de esos 5 días para acompañar al actuario al domicilio donde se va a llevar a cabo la notificación. Y nos quitamos que la geolocalización, que la investigación ante otras autoridades, que cosas que solo retrasan. No se quiso ponerlo, no obstante la insistencia que hubo en este sentido, que porque eso era convertir la posibilidad de que la parte trabajadora pudiera con el actuario convenir. No, bueno, en fin, se alegó todo lo. Pero bueno, recuerden ustedes que uno de los principios que permea el procedimiento es el de la veracidad. Y por lo tanto, la veracidad implica una conducta recta. Y la conducta recta no es nada más lo que se habla, sino lo que se hace. ¿No? En fin, se ordena el emplazamiento dentro de los 5 días siguientes para que se produzca la contestación. A los 15 días contestará el patrón y dentro de su contestación anexará las pruebas con las que cuente de carácter documental. En caso de que no se puedan presentar, podría solicitar. Sitios que se consideraban peligrosos. ¿Perdón? ¿Alguien me estaba preguntando algo? No, bueno. Se anexarán las pruebas con las que cuente el patrón. Si por alguna razón efectivamente una prueba no se puede presentar de manera directa, se tendrá que explicar por qué y pedir que se compulse o para que en su integridad la cuenta en su integridad esa prueba pueda estar a la vista del juez. Por eso digo que para mí la inspección va a perder relatividad, porque no se vale que digan que vistos los documentos conteste esto. No, a mí dime dónde está esa prueba y la forma en que yo puedo obtener una copia completa y fiel de esa prueba. Yo como juez así lo decidiría. ¿Por qué? Porque la quiero valorar en su integridad por un principio de ¿qué? De inmediación. Pues, ¿qué más? Entonces, eso va a estar muy a discusión. Pero bueno, el patrón presentará las pruebas junto con la contestación y acreditará personalidad. Y aquí viene el primer paso para que un juicio se acabe rápido. Si existe allanamiento por parte del patrón a las pretensiones del trabajador, ya no va a haber fase preliminar, ni va a haber fase probatoria, dado el allanamiento, no implica ya no hay nada que probar, evidentemente ustedes lo saben mejor que yo, y nos vamos directo a la audiencia de juicio. Y en la audiencia de juicio solo será para que, confirmado el allanamiento, se fije la condena y las formas de ejecución a las que pueda llegar. Recuerden que dentro de la fase del juicio hay una actitud proactiva de conciliación. Por tanto, el juez podrá conciliar entre las partes la forma del cumplimiento y de ejecución de lo condenado, si hay conformidad entre las partes en ese sentido. Entonces, esta es una primera forma. Presento la demanda, se allana el patrón, el acuerdo que tome el secretario es: nos vamos a la audiencia de juicio, que deberá de ser fijada dentro de los 10 días siguientes. Esto significa que pues, en 20 días tendríamos un juicio concluido si hay allanamiento. Nada más que si ya hubo una fase de conciliación previa, difícilmente va a haber allanamiento. Y si efectivamente funciona bien el procedimiento y dura 3 o 4 meses, ¿para qué me allano si son 3 o 4 meses nada más de salarios? Lo que pasa, el terror por el que mucha gente concilia en la actualidad en la Ciudad de México es que el abogado le dice: mire usted, tenemos posibilidades de ganar, pero en los juicios siempre es un voladito el asunto. Si perdemos, pero si duramos 5 años, pues hay que pagar 15 meses más 2%. Y antes era peor porque decían 15 meses, no, todos los salarios caídos que se hayan producido. Que yo ya les platiqué en alguna ocasión a los que me conocen que ese para mí es un artículo inconstitucional. Y así emití una resolución, se fue inmediatamente denunciada ante la Corte y la Corte me arregló mi asunto diciendo que no, que sí era constitucional. Sigo sosteniendo que es inconstitucional.
Pero bueno, hasta ahí dejo, fue regresiva esa reforma del artículo 48. Pero si los juicios duran menos de un año, pues todo el mundo nos olvidamos de los salarios caídos, compañeros. Y entonces ya nada más calculamos los meses y cuánto se pagan y se acabó el problema. Entonces, en ese sentido, pues, puede hacerse rápidamente la ejecución de los laudos que se emitan vía allanamiento. Bueno, pero puede ser que no suceda eso. Se contesta la demanda, se presentan las pruebas y se objetan las pruebas que presentó el trabajador. Bueno, como se contestó la demanda y se ofrecieron pruebas, hay que darle vista con ellas al trabajador para que vía réplica, dentro de los siguientes 8 días, el trabajador conteste lo que a su interés tenga respecto de la contestación del patrón y objete a su vez las pruebas que el patrón haya presentado. Pero a esta réplica hay que darle vista al patrón, porque como están objetadas sus pruebas en la contestación, a su vez él tiene derecho a objetar las pruebas que presentó el trabajador, que objetaron las pruebas que él presentó. Y por lo tanto, va a haber las pruebas de la demanda, las pruebas de la contestación, las pruebas de la réplica y las pruebas de la contrarréplica. Bueno, pues hasta ahí, bueno, pues así es, pero hay una gran modificación al procedimiento laboral histórica. La réplica y contrarréplica que no formaban parte de la litis, hoy forman parte de la litis. Eso hay que tenerlo en claro. Pero puede complicarse más el asunto, por supuesto que se puede complicar más. Imagínense ustedes que el patrón reconviene al trabajador. Y entonces el patrón dice, pues fíjese que a mí el trabajador me debe esto, esto y esto en materia laboral, y por lo tanto lo demando. Esa demanda del patrón demandado se le tiene que dar vista al trabajador para que conteste la reconvención. Ahorita vamos a los términos que se dan para la contestación de eso. La reconvención, la actora tendrá 15 días para contestar la reconvención. La actora reconvenida tendrá 15 días para contestar esa reconvención. En la reconvención y en la contestación de la reconvención deberán aportarse las pruebas que se estimen convenientes. Como se aportan pruebas, evidentemente se objetarán las que presentó el patrón que reconvino, y a su vez tendrá una réplica para objetar y contestar en la demanda lo que estime conveniente y ofrecer las pruebas respecto de las que se le objetaron a él, que a su vez tendrá el actor reconvenido la contrarréplica para objetar las pruebas del patrón. Entonces, todo esto será dentro del periodo de 5 días y 3 días la réplica y la contrarréplica en esta cuestión. Pero lo importante de esto es que si hay reconvención ya tenemos demanda con pruebas, contestación con pruebas, réplica con pruebas, contrarréplica con pruebas, reconvención con pruebas, contestación a la reconvención con pruebas, réplica con pruebas, contrarréplica con pruebas. Ya se nos está poniendo más complicadito el tema. ¿Puede haber otro problema? Por supuesto, pregúntenme. Yo se los digo. ¿Qué pasa si dentro de la contestación se introducen hechos nuevos que el trabajador desconocía al contestar el patrón? Se le tiene que dar oportunidad para que conteste y presente pruebas respecto a esos nuevos hechos donde el patrón presentó pruebas. Entonces, si se amplía, se puede ampliar la demanda, o si se amplía y ante la contestación con hechos novedosos, se tiene que dar a su vez tiempo para que se contesten estos, réplica y contrarréplica, con sus respectivas pruebas. Entonces tenemos que hay
Demanda principal con contestación principal, con réplica y contrarréplica. Reconvención con contestación, con réplica y contrarréplica. Ampliación con contestación, con réplica y contrarréplica y todos con pruebas. Sencillito. Sencillito el asunto. Se puede llegar verdaderamente a complicar un asunto bajo estas circunstancias. Perdón, maestro. Sí. Buenos días. Pero esta ampliación de hechos estaría limitada nada más a los términos para la réplica y la contrarréplica, evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ahí no me estoy peleando en relación a los términos, estoy de acuerdo con usted, sino lo que estoy señalando es la complejidad del mundo escrito a que nos están obligando. Sí. Porque recuerde que todas estas pruebas, todos ofrecimientos son las documentales, pero también el anuncio de las pruebas que se pretenden de testimoniales, confesionales, periciales. Recuerden que el perito será interrogado durante la audiencia de juicio, que pueden complicar la buena marcha del asunto. Y lo que me preocupa sobremanera en este sentido es que todas estas cuestiones las decide el secretario instructor y no un juez. Y a mí esto me parece delicado, porque entonces, ¿dónde quedó el principio de inmediación que tanto se pregona en el artículo 685 del juez, en donde le ordenan al juez estar presente en la preliminar y en la de juicio, pero en la escrita no? Es que mucha gente diría, no, es que la escrita, pues el juez de todas maneras va a leer todo. Sí, pero se pueden llegar a tomar decisiones importantes que no participe el juez. ¿En qué decisiones importantes se puede presentar las decisiones de un secretario instructor? Compañeros, recuerden que el secretario instructor tiene atribuciones, puede decidir cosas que serán combatidas a través del recurso de reconsideración que resolverá el juez. ¿Qué cosas puede decidir un secretario instructor? Puede decidir que una persona no se mueva de la ciudad o del estado en el que se encuentre o no pueda salir del país. Así es. Y entonces ahí tenemos un problema grave. Está decidiéndose una cuestión que restringe libertades fundamentales de la persona por una persona que no es el juez. A mí eso no me gusta. 2, acuérdense que puede decretar embargo precautorio sobre bienes para garantizar los créditos que pudieran derivarse del juicio. Entonces, me parece que en ambos casos la idea que subyace es que se pueda desaparecer la empresa o desaparecer el patrón. Yo creo que tendría que ser una medida que se debería de adoptar en todo caso por un juez y decidir en su caso si hay elementos suficientes para decretar por qué una persona se puede sustraer o no. Yo, cuando se discutía esta parte de la ley, yo lo que decía que era más fácil si se tenían sospechas de que podría haber una evasión o una desaparición del patrimonio, pedirle al patrón que garantizara el crédito que podría generarse del juez a través de una fianza o de algún otro medio como lo estimara conveniente. En algunos países de Sudamérica así es. Cuando el patrón decide ir al juicio, se estima una cantidad probable de lo que va a costar el juicio y el patrón tendrá que presentar una fianza para lograr su ejecución inmediata en cuanto termine. Y con eso el patrón puede andar por donde quiera y mover su empresa como quiera. Pero en México seguimos complicándonos las cosas. Luego hay otras 2 atribuciones que puede tomar el secretario instructor que me parece que son más delicadas. Si alguien me pusiera, miren, no sé manejar esto, me pudiera ubicar en su ley el artículo de las atribuciones del secretario instructor y le pediría que me leyera la fracción 3ª y 4ª, porque quiero en ese caso hacer comentarios en el sentido de esas atribuciones del secretario y que se van a presentar durante esta etapa del procedimiento escrito. Lo tienen, o si me dan oportunidad, si no lo vemos hoy, lo vemos la próxima clase para que yo lo sitúe, porque me parece que el secretario va a tomar atribuciones tratándose de protección a mujeres embarazadas, por ejemplo, pero que está muy mal redactado el artículo, compañeros, porque no protege de manera general. ¿Ya lo detectó, compañero? 871.
Ok, si me puede leer la tercera, por favor, se lo suplico. Ordenar listas, traslados y No se notificaciones. oye bien. Ordenar las listas, No se traslados. oye bien. ¿No? ¿Hay algún problema con la conexión del compañero? El artículo es el 871. 871. Si no, a ver, espérenme tantito y ahorita nos... Aquí yo ya estoy buscándolo en el sistema. Si quieren, cierren sus cierren sus, ¿cómo se llama? Aquí me está, si quieren. Cierren todos sus 871. No, a ver, compañeros, no es el 871, es otro artículo en donde dice, es el artículo que se refiere a las medidas precautorias que puede dictar el secretario instructor, porque aquí lo que dice es dictar las providencias cautelares. Y hay un artículo específico que dice... Es el 857. Es el 857, magistrado. Gracias. Déjenme ir a él y yo ya lo leo para que todos vean el micrófono, por favor. 857. Miren ustedes, dice de las providencias cautelares. Ya vimos las dos que les señalé primero, pero sí me interesa comentar estas cuestiones que se van a dar durante la audiencia, durante la fase escrita del procedimiento ordinario. Dice, fíjense ustedes, requerir al patrón se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social en la que se encuentre afiliada la trabajadora embarazada que haya sido despedida cuando a juicio del tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada en razón de su estado. Entonces, compañeros, es esta hipocresía social que nos acompaña permanentemente. Hay que proteger a la mujer embarazada. ¿Correcto? Se trata de proteger a la mujer embarazada, la disposición es genérica. La mujer demuestra en el juicio que está embarazada, la mujer debe seguir con seguridad social. Punto. ¿Quiénes? Todas. ¿Con cargo a quién? Bueno, si el patrón es responsable en el juicio, con cargo al patrón. Si no es responsable, con cargo al Estado, compañeros. Porque lo cierto es que ese periodo no puede quedar desprotegido de seguridad, de médicos, de apoyo médico, de apoyo. Esa sería la regla general, pero vean cómo lo metió la ley. Dice, en la que se encuentra, dice, abstenerse de dar de baja de la institución de seguridad social en la que se encuentre afiliada la trabajadora embarazada que ha sido despedida. Primero, puede ser que la compañera esté demandando que se le dé de alta porque nunca se le dio. Entonces, eso de abstenerse de dar de baja, pues, ¿qué pasaría si la trabajadora en su demanda dice, demando mi inscripción ante el Seguro Social porque nunca me lo dieron? Soy una trabajadora doméstica. Compañeros, ¿cuántos han inscrito a sus trabajadores domésticos en el IMSS? Ya, no. Ay, que quede. Entonces, aquí tenemos un primer problema. Evidentemente que sí, acuérdense que prevalece la realidad sobre la formalidad. Evidentemente que esta mala redacción debe atender a cuál es la finalidad de esta cuestión y es la protección de la mujer embarazada. Por lo tanto, si una trabajadora dice no he sido inscrita, es decir,
inscríbase a esta trabajadora, en ese momento ordena al IMSS que le inscriba con cargo al patrón. Pero el problema que tenemos, compañeros, es que la ley dice, cuando a juicio del tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada en razón de su estado. Ah, quiere decir que el tribunal va a prejuzgar. Porque va a decir, yo presumo en una apariencia de buen derecho que sí la corrió por estar embarazada. Y entonces la contraparte va a decir, oye, espérate, ni siquiera me has oído en mi defensa. ¿Con qué elementos presumes que yo la despedí por eso? Entonces, el asunto sería básico y entonces el problema es que el tribunal podría ser atacado por empezar a romper el principio de imparcialidad, por prejuzgar que una persona fue despedida bajo condiciones de embarazo, cuando pudo haber sido otra la razón una vez oídas ambas partes. Entonces, tenemos ese segundo problema. Pero el tercero y más importante es que en términos reales solo protegerá a las mujeres embarazadas que se presuma que hayan sido despedidas por eso. Todas las demás mujeres embarazadas no quedan protegidas. No se hará esa prevención y perderán cuando sean despedidas su registro ante el Seguro Social. Entonces, compañeros, no seamos hipócritas. ¿De qué se trata? ¿De proteger a la mujer embarazada o no? Ah, es que solo se le protege si se le despidió por eso. Buenos días, magistrado. Adelante. Una duda, ¿y qué pasaría en el caso de que usted como medida precautoria ordene la inscripción de una mujer embarazada y en la contestación el patrón manifieste que nunca existió la relación laboral con esta persona y al final, en la sentencia, se acredite que nunca existió dicha relación laboral y usted ya le cargó al patrón la responsabilidad de inscribir a una persona al Seguro Social? Claro, aquí va a haber una serie de Gracias. problemas. ¿Nombre de qué? Te lo agradezco mucho. Buena pregunta. Mira, aquí va a haber una cuestión esencial. Hay que ver cómo está la ley. Dice pedirle al patrón que se abstenga de dar de baja a la trabajadora. Eso significa que está reconocida la relación laboral. Por lo tanto, tu hipótesis ya se salió de lo que señala la ley y entramos en el campo de la realidad, en donde el juez tendrá que ponderar esto. Mi opinión es, y yo lo decía antes, si está embarazada y se presume que fue por eso, ordeno que se inscriba a cargo del patrón y que en caso, y eso ya podrá ser resolución final, de que se acredite que no era trabajadora del patrón, entonces queda a cargo del Estado. Ya no se le cobran las cuotas, se le regresan las cuotas al patrón. De todas maneras, el juicio va a durar 6 meses, compañeros. Sería, bueno, eso espero. Y sería un lapso breve pero lo que importa, compañeros, y lo digo en serio, es que lo que debemos preguntarnos es si va a quedar o no protegida la mujer embarazada. Y como está la ley, no queda protegida, compañero. Porque el ejemplo que nos pone el compañero también es muy ilustrativo. ¿Hasta dónde un secretario se va a atrever a ordenarle al IMSS que inscriba a una trabajadora con cargo al patrón si ella alega que no ha estado inscrita jamás? Como sucede muchísimo y ustedes lo saben bien. Entonces, el problema radica en esa circunstancia. ¿Cómo se va a atrever? Pues se requieren los principios. La finalidad protectora. Yo no creo que el proyecto haya sido defender a la mujer que se presume fue despedida por estar embarazada. Yo creo que el proyecto en el fondo, y así debe, en una interpretación progresiva, interpretarse como que se pretende proteger a la mujer embarazada. Porque al proteger a la mujer embarazada se le protege a ella y se le protege al producto. Entonces, esto va a generar muchas tensiones, no tengo la menor duda, compañeros. Porque además, no nos hagamos tan bien.
parte de la inmensa discriminación que hay en contra de la mujer es cuando ella decide ser madre. Porque siempre el cálculo es, va a faltar más, está atendiendo a los niños, no va a ser igual de productiva, va a estar pidiendo permiso a cada rato para atender lo de sus hijos, y entonces los patrones intentan de no tener mujeres ni embarazadas, muchos patrones, otros no hay problema, pero muchos no tener mujeres embarazadas o no tener mujeres con hijos pequeños. Entonces, esas cuestiones se tienen que erradicar, pero entonces se tienen que erradicar no yéndonos sobre las mujeres, sino generando políticas públicas que soporten esa obligación de cuidado de los niños. Por eso debería de existir un inmenso sistema de protección para los hijos de los trabajadores vía guarderías de a de veras y suficientes para que la trabajadora o el trabajador llegue y diga. Y debería de haber una impresionante educación para los hombres para que compartamos las funciones con las mujeres, compañeros. Todavía llegamos a la casa y le decimos a la mujer, ¿te ayudo en algo? ¿Cómo que te ayudo en algo? Si es tu obligación, maestro, ¿cómo que le vas a ayudar? Tú tienes la obligación, pero yo te voy a ayudar porque soy bien buena onda, ¿no? Soy a todo dar. No, compañeros, es asumir cuáles son las responsabilidades de la casa y decir, me toca esto y te toca esto, y ahora sí, dividido el trabajo, se pueden apoyar mutuamente de término a las circunstancias cotidianas. Entonces, hay un fenómeno de una gran discriminación tácita, cultural, histórica, que debemos ir eliminando. Y esta ley no nos ayuda, porque la ley debió haber dejado como regla general protección a la mujer embarazada. No pierde la seguridad social mientras esté embarazada, y hasta un año después, diría yo. Esa es mi opinión, porque se nos pide que juzguemos con perspectiva de género, pero luego no nos dan los instrumentos en la ley completos. Entonces vamos a tener como el fenómeno del embarazo y de la salud del menor son derechos fundamentales. El permitirle el acceso a la salud y a los derechos del menor son fundamentales. El acceso a eso implica que el juez, al decidir sobre derechos fundamentales, vaya más allá de la ley y restituya el derecho fundamental violado de manera completa e integral, por encima de lo que la ley diga. No sé si me explico. Creo que les platiqué un asunto de una mujer embarazada que tuvimos en el tribunal, o no se los platiqué la vez pasada. Sí se los platiqué. Entonces, acuérdense que metimos una serie de condenas que no tenían nada que ver con la ley, porque lo que estábamos restituyendo era un derecho humano. Es que el problema de la mujer embarazada involucra dos fenómenos: salud y protección de menores. Y son derechos fundamentales ambos. Por eso nos podemos ir por encima de la ley. Dice, y la cuarta... ¿Perdón? Maestro. Disculpe. Sí. Adelante. ¿Podría darse el caso que el patrón quiera promover una rescisión de contrato por una falta grave de la propia mujer embarazada? Entonces, ahí sí sería hasta cierto punto contradictorio para el patrón, ya que pues la mujer embarazada pues no significa que tenga que, o sea, es decir, pudiera caer en una causal grave de falta de probidad, y al final de cuentas el patrón tiene todo el derecho de rescindir el contrato, pero pues al final de cuentas el tribunal lo puede obligar a seguir dándole el acceso a la seguridad social, a pesar de que la trabajadora pudiera cometer algo en contra de la propia empresa, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo que así puede ser la causal de rescisión. Por eso la regla general que yo proponía, que no está en la ley, y ojo, de acuerdo a la hipótesis que tú señalas, teóricamente y de acuerdo a lo redactado en la ley, tú la puedes dar de baja del Seguro Social, porque estás pidiendo una rescisión por una causa grave, diferente a la de el propio embarazo.
Y entonces teóricamente la podrías dar de baja. Pero en ese sentido, si jurídicamente se decide que hay que darla de baja, a mi juicio se está comprometiendo dos derechos humanos fundamentales que no son responsabilidad de ese patrón. Y que por lo tanto la regla que yo proponía de la ley era que todas las mujeres embarazadas quedaran aseguradas durante el periodo de embarazo y un tiempo después de que el niño naciera, con cargo al patrón si el patrón es responsable o con cargo al Estado si el patrón no es responsable. Y en ese sentido es una especie de subsidio corto que se le da a una mujer embarazada para garantizar su salud y la del producto. A estos gobiernos les encanta andar repartiendo dinero, a dar caridad. Olvidémonos de estar dando caridad y generemos políticas públicas coherentes, compañeros, que no se van a ver, porque dar caridad como que genera votos y dependencia y toda esta cosa. No, demos sustento a estas cosas. Entonces, si así se decidiera, nada impediría que se diera el registro, que continúe el registro del Seguro Social. ¿Va a ser una discusión? Sí. Sí, va a ser, y va a terminar, ya lo veo, va a terminar diciendo el patrón puede darla de baja, salvo cuando se presuma que es por embarazo. Pero ahí se rompe el principio, la finalidad protectora de la legislación laboral, la cuestión de la unidad de género, el juzgamiento con perspectiva de género, si esa conclusión llega a permear. Pero estoy de acuerdo que la orden de protección no debe correr a cargo del patrón cuando éste no tenga la responsabilidad. En eso estoy de acuerdo. ¿Quién la va a soportar? El Estado. ¿Cuál es el problema? Duramos 80 años con más de 2 millones de trabajadoras domésticas fuera del Seguro Social. Hemos aplastado derechos de trabajadores históricamente. Hombre, pues ahorita tantito que el Estado se haga cargo de los trabajadores. Pero aquí se lucha contra la pobreza, pero no se tiene una política laboral coherente. Se lanza un proyecto de pensiones que lastiman a los trabajadores, pero no se protege a la mujer embarazada, realmente, cuando pierde su trabajo. Feministas de todos los países, unidos. Es importante que estas batallas las den. Porque esta es una ley, en todo caso, discriminatoria en sí misma para las propias mujeres embarazadas. Porque, ojo, el problema de este país es que se pierde el derecho a la seguridad social cuando se pierde el trabajo. En los países avanzados, la seguridad social es autónoma del trabajo. Se tiene acceso a la seguridad social simplemente porque se es ser humano. Es un derecho fundamental. ¿Por qué lo someten a una ley? ¿Y por qué todavía dentro de esa ley, dentro del conjunto de embarazadas, solamente unas? Y eso cuando implica no una conducta de ella, sino una conducta de su contrario. Se presume que la despidió por eso. ¿Cómo se va a acreditar o a prejuzgar en la demanda de la trabajadora que fue por eso? Claro, la trabajadora puede decir, me dijo que me despedía porque estaba embarazada, y entonces ya con eso es suficiente para que yo diga, oye, abstente de darla de baja, porque presumo, porque así dice, la ley dice, en los casos de los trabajadores, cuando a juicio del tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada en razón de su estado. Entonces, si yo motivo el acto, tengo que decir para mí este y este son indicios que me indican que tú la corriste. Oye, me estás prejuzgando. Está mal hecho. Convengamos que el artículo está mal hecho para trabajadoras y para el patrón. Hay que corregirlo, ojalá lo sepamos corregir a tiempo. Hasta ahí dejo el tema, creo que da para mucho y además da hasta coraje, pero ahí lo dejo. Y ustedes, miren, todos ustedes, sobre todo las mujeres que han sido madres, entenderán que la importancia, porque ellas las viven en su propio cuerpo, la importancia de una protección médica asegurada. La incertidumbre de una asistencia médica es gravísimo en un proceso de este tipo. Pero en fin, para mí creo que ahí hay una equivocación.
Pero tiene razón el compañero, no debe correr aparte en contra del patrón cuando la causa sea grave y de otra índole de las contenidas en la ley, y que quede acreditada finalmente en el juicio. Y finalmente, en los casos en que se reclame discriminación en el empleo, tales como discriminación por embarazo o orientación sexual o por identidad de género, así como en los casos de trabajo infantil, el tribunal tomará las providencias necesarias para evitar que se cancele el gozo de derechos fundamentales tales como la seguridad social, en tanto se resuelve el juicio laboral. Discriminación por embarazo. La discriminación por embarazo a la mujer se le va a ejercer cuando intenta ingresar, no cuando ya ingresó. Y si intenta, pues le van a decir, estás embarazada, no te contrato. Y entonces el problema va a radicar en que, pues, como no ha entrado, no tiene seguridad social. Entonces, si demanda discriminación por embarazo, por no haber sido admitida, lo que está admitiendo es que la ingresen. Entonces el secretario va a ordenar al demandado patrón que le inscriba. Y ahí se va a presentar mucho el problema que el compañero nos acaba de decir. Por eso, insisto, la norma debe decir patrón si es responsable, Estado si no es responsable el patrón, pero lo que importa es que la mujer quede protegida. Por identidad de género, por discriminación de cualquier tipo, deberá tomar las providencias necesarias para evitar que se cancele el goce de derechos fundamentales, tales como la seguridad social, decíamos, en tanto se resuelve el juicio laboral, o bien decretará las medidas de aseguramiento para las personas que así lo ameriten. Para tal efecto, los demandantes deberán acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que los actos de discriminación, de los actos de discriminación que hagan valer. Entonces, esto obliga a que haya un prejuzgamiento y que lo lleve a cabo además un secretario instructor, no un juez. Para mí, estos son graves errores del nuevo procedimiento. Porque atienden a sectores vulnerables de la población, compañeros. Estamos hablando de discriminación y de mujeres embarazadas, que deberían tener una sobreprotección en estos tiempos, en un país como nosotros, que sí los abandonamos y sí los discriminamos. Pero que se hagan coherentemente las redacciones. Esto se discutió mucho con los compañeros que estaban haciendo la ley y bueno, hasta ahí llegamos con los comentarios. Para mí esto sigue estando mal hecho. Regresemos rápidamente al procedimiento ordinario. Vean cómo todas esas medidas las puede tomar el secretario instructor en el momento de admitir la demanda y ordenar su notificación y previniendo al patrón de lo que estime conveniente de acuerdo a lo que dice esta ley. Pero vean las ausencias de la propia ley. Bueno, ya se cerró la etapa de demanda, contestación, con presentación de demanda, réplica y dúplica. Supongamos la contrarréplica, ya dijimos que va a ser en un periodo de 5 días, objetará las pruebas que fueron en materia de réplica y ofrecerá las conducentes a su vez. Y se le correrá traslado al actor para que a su vez en contrarréplica él objete las pruebas de la demandada. Y se fijará una fecha de audiencia preliminar que deberá de realizarse dentro de los 10 días siguientes. Esta audiencia preliminar va a servir para varias cosas. Todo lo actuado por el secretario instructor podrá ser revisado por el juez a través del recurso de reconsideración. Así lo marca la ley. Nada más que el problema que tenemos es cómo voy a restituir en el derecho de no movilidad de una ciudad o del país de un patrón que haya decretado un secretario cuando se haga la reconsideración. En este sentido, evidentemente, el recurso de reconsideración cuando se decreten estas medidas se puede plantear de inmediato. Nada más que la ley dice que será resuelto por el juez al abrir la etapa de reconsideración. Trae problemas, porque evidentemente que pues ya sería un derecho fundamental que no se quedará subsanado. Entonces,
¿Admitirá el amparo indirecto? Yo creo que en la medida en que se protejan derechos fundamentales, mi opinión es sí. ¿De acuerdo? Y no se podría alegar como una cuestión procesal porque se está afectando un derecho fundamental. Ya veremos cómo se pronuncian. Y bueno, esta audiencia preliminar, si la controversia queda reducida a un punto de derecho, en ese momento lo que hace es toma la demanda, la contestación, la réplica, contrarréplica, ve que la controversia es un punto de derecho, por lo tanto no es materia de prueba, como es un punto de derecho, en ese momento, sin admitir más pruebas, cierra la instrucción y dicta sentencia. Y entonces ya no va a haber audiencia, de juicio ni nada, porque, pues, aparte de esto, aparte de, si hubo allanamiento, ya vimos una. Una segunda forma es, el asunto queda reducido a un punto de derecho, cierra audiencia y dicta sentencia. Es una segunda forma de terminarlo. Bueno, pero sí hay controversia. Y si hay controversia, entonces lo que voy a hacer como juez es depurar el procedimiento. Voy a tomar la demanda, la contestación, voy a fijar todos aquellos hechos que no son controvertidos y de ahí voy a aislar todas las pruebas que se hayan ofrecido para acreditar estos hechos y las voy a hacer a un lado, de tal manera que solo queden hechos controvertidos con el material idóneo para desahogarlo en materia probatoria, tanto documental como de otro tipo que se pueda probar lo que se pretende. De tal manera que ahí decreto, pues, cuáles son los hechos que quedan controvertidos, fijo la litis y admito y ordeno que se desechen, que se desahoguen, admito y desecho pruebas, pero también ordeno que se desahoguen las pruebas de acuerdo a los instrumentos con los que se hayan presentado para su preparación y desahogo. Pero previo a todo eso, lo primero que tengo que hacer es resolver de plano el recurso de reconsideración que se haya planteado contra todas las actuaciones del secretario instructor. Yo creo que las actuaciones del secretario instructor fundamentalmente van a radicar en las medidas cautelares que él tome. Una vez han limpiado el procedimiento, fijada la litis, establecido qué pruebas se van a desahogar, se citará la audiencia de juicio, que deberá realizarse dentro de los 20 días siguientes, lo cual señala que en su caso las pruebas que se vayan a desahogar y que deban estar ya desahogadas cuando se lleve a la etapa de juicio deberán de llevarse a cabo dentro de esos 20 días, como por ejemplo si hubiese alguna inspección o periciales que se tienen que hacer exámenes al trabajador, médicos, etcétera, todos se tienen que hacer dentro de esos 20 días. Y finalmente se llega a la audiencia de juicio. Teóricamente, pues, el desahogo de las inspecciones son claves, pero el problema va a radicar en qué posición jurídica vamos a adoptar en relación a si los documentos que se está obligado a ofrecer en juicio se pueden presentar a través de la inspección. Quiere decir que si se puede presentar a través de la inspección, ahí llego yo en el desahogo y los objeto y ofrezco pruebas, con lo cual ya la audiencia de juicio no se va a poder llevar a cabo. Por esa razón yo insisto que una recta interpretación es que esa jurisprudencia a la que aludí de 1991 y que se las voy a fijar bien ahora en la próxima sesión, les voy a decir es esta y por favor ya no la observen, va a quedar sin valor o va a quedar a revisión porque me parece que no admitirá que esas pruebas se presenten dentro de la inspección, dado el fenómeno de que rompería el procedimiento en cuanto a su continuidad, su celeridad, su economía procesal, su concentración, y rompería con una de las reglas de presentación de pruebas, que es hacerlo con la demanda y la contestación, rompería con la inmediación, rompería con la inmediatez, rompería con el preservar y exhibir en juicio. Bien, entonces, pero se llega al juicio, ya se tienen todas las documentales y ¿qué es lo que se va a desahogar en el juicio?
Bueno, se va a desahogar en la etapa de juicio las pruebas que requieren que sean orales. ¿Cuáles son? Las confesional, la testimonial, los interrogatorios a los peritos. Todos están apercibidos bajo el principio de veracidad, evidentemente. Pero lo interesante y lo importante que debemos tomar muy en cuenta en esto son varias cualidades de este asunto. El juez será un tipo rector, vistos los principios que vimos anteriormente, en su actuación para que estas pruebas se desahoguen de la siguiente manera. Con la menor cantidad de preguntas se obtenga la mayor cantidad de información. Recuerden que el interrogatorio es libre, por lo tanto no admite ni exige alguna forma específica de hacer la pregunta. Solamente advierte que no deberá de ser confusa ni que se preste a que caigan en una falsedad creyendo contestar con la verdad. Esto es, el juez le podrá decir al litigante, así está mal hecha la pregunta, antes de que la conteste el testigo. Así no la pregunta, licenciado. Sí. ¿Qué es lo que usted pretende saber? No, pues quiero conocer que estos hechos, bueno. Entonces, yo lo que siempre he dicho es que si queremos, en México no existe y en el mundo laboral menos, la tradición de el interrogatorio libre. En penal sí, pero en laboral no. Yo lo que creo es que deberíamos de profundizar mucho en cómo se lleva técnicamente a cabo un interrogatorio libre. Miren, yo los interrogatorios libres que he visto en otros países, a lo mejor esto se los comenté la vez pasada, son de esta índole. Que diga el testigo lo que vio el día tal, a tal hora, en tal lugar. Ah, pues ese día yo estaba. Y que diga lo que vio o lo que oyó. Y ahí se suelta el señor 10 minutos hablando. No es como aquí que diga el señor que estaba parado a las 10 de la mañana en la esquina de la empresa, comiéndose una torta de tamal y que vio pasar al trabajador. Objeto, señor juez, o objeto junta, porque ya contiene 2 hechos. Perdón, compañeros, ese no es un interrogatorio libre. El interrogatorio libre es hacer preguntas sencillas que sitúen a la persona en el momento que se dice presenció y que lo describa. En el periodismo tenemos una persona que en el periodismo es una maestra para el interrogatorio libre y le saca la sopa a todos los que interrogan. Escuchen el noticiero de Carmen Aristegui y fíjense cómo pregunta, cómo sitúa a la persona y le suelta la pregunta para que le diga y cómo la va llevando y pidiéndole la información que le falta. Ese es periodístico. Pero eso se asemeja mucho a un interrogatorio libre. Y aparte de ir al mundo penal, ir a presenciar juicios penales en donde vean cómo se interroga, en ese sentido sería muy útil, ¿no? Ahí nos pueden ayudar mucho en eso. Pero entonces se desahogan. Ay, híjole, ya se acabó el tiempo. Nos quedamos en el desahogo, compañeros. Reanudaremos, por lo tanto, el próximo, ya no sé qué día me toca con ustedes, ¿miércoles? El miércoles, magistrado. El miércoles, y por favor tenemos que ir platicando cuándo les voy a recuperar la sesión que me faltó, Fernando. Las preguntas que tengas, mándenselas a Fernando Aguiar o a la maestra Silvia, por favor. Y que me las hagan llegar, y ya platicaremos contigo, Fer, o con usted, maestra, cómo le hacemos para recuperar esta cosa. Claro. Podría ser un sábado que en lugar de que sea de 9 a 11, sea de 9 a 1. Claro, también yo creo que sería a lo mejor lo más factible para no ocuparles a las personas otro día y otro momento. Claro. Lo platicamos y se los avisamos la próxima sesión, ¿de acuerdo? Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Que la paz sea con ustedes. Podemos ir en paz, la sesión ha terminado. Muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.
Saludos. Gracias, magistrado.